Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver los tipos de hipótesis. Recuerden que en el canal está cómo realizar una hipótesis, consejos y además ejemplos. Primero tenemos que saber qué es una hipótesis y dice que el concepto es un enunciado que da la posibilidad de afirmación o negación. Si la hipótesis es verdadera, se va a transformar en una tesis. ¿Sí? Si es negada, por lo tanto es falsa, va a generar otra hipótesis. ¿Sí? Bien. En base a esto, vamos a ver los tipos de hipótesis. Por un lado, tenemos las hipótesis de investigación. ¿Qué características tienen estas hipótesis? Son proposiciones tentativas entre dos o más variables o más variables. ¿Qué significa variables? Lo vamos a poner acá para que lo tengan en cuenta. Una variable es una característica o propiedad de un individuo. Por ejemplo, puede ser, o propiedad de un individuo o grupo de individuos, objetos o fenómenos que sufren cambios. Puede ser género, nivel socioeconómico, nivel educativo, edad, etc. Entonces, una variable es una característica o propiedad de un individuo o grupo de individuos u objetos o fenómenos que sufren cambios. Por eso son variables, ¿sí? Bien, otra característica de la hipótesis de investigación. Se representa como H mayúscula y minúscula. Cuando hay más de una hipótesis, podemos representarla como H1 y H2. Hipótesis 1, hipótesis 2. Los tipos de hipótesis de investigación son tres. Las más conocidas, que son las descriptivas, que predicen datos o valores en una o más variables, o sea, miden cantidades, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Las descriptivas predicen datos o valores en una o más variables. Luego tenemos las hipótesis de investigación correlacionales. ¿A qué se refieren con las correlacionales? Especifican las relaciones entre dos o más variables, o sea, las vinculan, ¿sí? Vinculan variables.
especifican las relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, género y edad. Y por último, tenemos las causales. Relacionan causa y efecto. Causa y efecto. Bien. Vamos a borrar este concepto de variable. Colóquenlo en el margen de la hoja si están copiando para tenerlo en cuenta. Y los ejemplos que les decía recién, edad puede ser una variable, género, nivel educativo, etc. Después tenemos nivel socioeconómico, era la otra. Las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son de investigación, o sea, niegan totalmente la investigación. Niegan la hipótesis de investigación. Luego tenemos las hipótesis alternativas. Es decir, son aquellas donde no es posible formular una hipótesis de investigación, ya que se necesita otra investigación más. Por eso es que les decía en el video anterior cómo realizar una hipótesis, que la hipótesis alternativa expresa probabilidad de diferentes opciones o presenta otra opción para esa hipótesis. No es posible formular una hipótesis de investigación, ya que necesita otra investigación. Bien, si te sirvió el video, por favor, regálame un me gusta, suscríbete y compartí. Muchas gracias. Y recuerden que en el canal el video anterior se trata de cómo realizar una hipótesis, consejos y ejemplos. Gracias.